vamos a hablar de algo que yo creo que es muy importante y realmente yo creo que es algo que para una iglesia muy joven y especialmente en una área donde no ha sido tanta enseñanza bíblica, es muy fácil, es muy fácil pensar como, pues yo soy cristiano am, porque yo hice una oración hace años y realmente una cosa que ha pasado, que unos me han dicho, y, pero también una cosa que he experimentado en mi propia vida, es que cuando estás en iglesias que no predican muy fiel la palabra y después asistes a una iglesia que sí enseña la palabra, y realmente una iglesia que habla como el cristianismo, como debe ser. Y a veces nos sentimos como, uy, eso es muy fuerte. Y tal vez no es tan fuerte de verdad, pero es porque hemos tenido una perspectiva de qué significa ser un cristiano que es tan bajo o sí, tan bajo, que cuando escuchamos lo que el cristianismo de verdad es como nos sentimos como, uy, eso es mucho. Y, y yo recuerdo cuando la primera vez que yo fui al seminario, comencé a asistir Grace, es que me golpeó bastante porque yo había estado en iglesias donde pues ser un cristiano no era mucho, ser una cosa cultural, una cosa um, pues yo hice una oración, estaba bautizado, pero en muchos sentidos yo no estaba pensando en lo que significa ser un cristiano, yo no estaba pensando muy bien. Y entonces cuando comenzamos a predicar lo que dice la palabra acerca de qué es un cristiano, qué significa ser diferente en el mundo, qué significa ser lo que vamos a hablar esta noche, un esclavo de Cristo, pues eso es fuerte porque a veces antes estamos pensando en que, pues yo soy cristiano, pero no me cuesta mucho. Eso es como, aquí es mi vida, el helado, un helado y pues mi vida cristiana es como la cereza encima que hace mi vida mejor y todo eso. Y cuando comenzamos a enseñar lo que Jesús mismo dice, que levanta tu cruz y sígame y tienes que renunciar tu vida. Es como hoy, pues nosotros damos cuenta de tantas áreas que no estamos renunciando a nuestras vidas y estamos todavía tratando de vivir como un pie en el mundo, un pie como cristiano y es difícil. Pues no es difícil porque estamos equivocados. Entonces, lo que quiero hablar esta noche es acerca del tema de esclavitud, de la esclavitud. Porque en el pasado he tenido varias personas que me han dicho que, ¿sabes qué? Yo no puedo creer la Biblia porque habla de la esclavitud. Y pues yo creo que o porque, sí, o porque no, o hay pasajes que confuse un poco o que confunde un poco acerca de la esclavitud. Y en el pasado yo recuerdo pensando como, ¿sabes qué? Necesito tener unos argumentos para defender la esclavitud, no la esclavitud, pero la perspectiva bíblica de la esclavitud. Pero yo yo estudiaba y estaba pues sí, pero no es una esclavitud igual que de que pensamos, gente en cadenas y pues tratándoles como vacas y todo eso, pero realmente después de años de hacer eso pues una cosa que me impactó es que realmente la Biblia habla mucho de la esclavitud y habla a favor de la esclavitud. Y tal vez están como, ¿qué?
Pero no estoy hablando, sí, la Biblia habla en contra de tratar personas como vacas y bestias y hacer todo eso, pero una cosa que me impacta mucho es que realmente la Biblia sí habla mucho acerca de la esclavitud, pero no es como pensamos. Pero yo creo que la razón que la gente se molesta por la esclavitud en la Biblia es porque realmente nosotros nos consideramos libres, autónomos, digamos. Entonces, la idea de la esclavitud, de como otra persona es mi dueño, es mi señor, no nos gusta eso porque nosotros nos gusta ser autónomos, pero realmente, o esa idea de ser autónomo es como que, no, yo puedo ser mi propio jefe, yo soy mi propia autoridad, yo puedo hacer lo que quiero y realmente eso es como nosotros queremos en la carne, pero una persona que piensa, bíblicamente, una persona que piensa que no es esclavo, es, no está entendiendo muy bien su estado. Si una persona dice que no, yo no tengo jefe, yo soy mi propio hombre, mi propia mujer, yo soy autónomo. Realmente, si una persona piensa así es porque han estado engañado en pensar que son autónomos. Y a veces estamos engañados en pensar que somos libres, cuando en la realidad es que somos esclavos. Cada persona en el mundo es un esclavo. No existe una persona que no es esclavo. Pero lo que dice la palabra, y vamos a estar otra vez muchos pasajes, pero vamos a comenzar en Mateo 6:24. Mateo 6:24. Y lo que dice la Biblia, y como el panorama que presenta la Biblia, es que todos son esclavos. Pero la pregunta es, ¿quién es tu Señor? No dice, unos son autónomos y otros no. Mateo 6:24, voy a leer, dice que nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y la idea implícita en ese versículo es que todo el mundo sirve por lo menos un señor. Ya están sirviendo uno señor u otro. Eso es lo que está diciendo. Nadie puede servir dos. No, nadie puede ser esclavo de dos señores, pero la implicación es que todos están sirviendo por lo menos, o pues un señor. Y la palabra esclavo en la Biblia, realmente porque cuando termina, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas, lo que está diciendo es que ustedes no pueden ser un esclavo a Dios y también al mismo tiempo a las riquezas. Entonces, la palabra esclavo o dulos en la palabra significa alguien quien se compromete exclusivamente a otra persona. Y lo que pasa es que la Biblia frecuentemente compara esos dos señores y dice que realmente hay dos señores en el mundo. Hay dos señores. Y en este versículo habla del Señor y de las riquezas, pero riquezas realmente es como un ejemplo de una categoría mayor. Y la categoría mayor es que la palabra dice muy claramente en muchos lugares diferentes que todos de nosotros servimos un Señor. Es o Dios o el diablo. Es muy claro. Dice que en Romanos 8:5-8, dice, eres o la carne, sirves la carne o el espíritu, o la luz
o las tinieblas. Eso es 1 Tesalonicenses 5. O estás muerto espiritualmente o estás vivo espiritualmente. Efesios 2. ¿Eres un esclavo del pecado o eres un esclavo de Cristo? Sí usa metáforas diferentes, pero realmente el punto es exactamente lo mismo. Hay dos opciones y cada uno de nosotros somos esclavos de uno de los dos. Romanos 6, 17 a 19 dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes del corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho esclavos de la justicia. Nota lo que pasó. En el pasado éramos esclavos del pecado y cuando nos convertimos, no dice, y ahora eres libre. Dice, ustedes se han hecho esclavos de la justicia. Y versículo 19, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Entonces, está diciendo muy claramente en ese pasaje, antes éramos esclavos del pecado y ahora si somos creyentes de verdad, somos esclavos de la justicia. Y vamos a ver un poco más de ese pasaje en un momento. Pero regresando en ese momento a Mateo 6:24, dice, nadie puede servir a dos señores. Observe lo que dice, no pueden. Nadie puede servir, nadie puede, eso está hablando en ese momento de habilidad. No dice que nadie quiere servir dos señores o que es difícil servir dos señores, pero que es imposible. Está hablando de la capacidad, la habilidad de servir dos. Y como escuchamos en domingo en la predicación, que es imposible para una persona de la carne agradar a Dios. Es imposible. No es que solamente no quieren, pero no pueden. Pero ¿por qué no pueden servir los dos? No pueden servir los dos señores, porque si quieres dos señores, recordando la definición de un esclavo, alguien quien se compromete exclusivamente a una otra persona. Entonces, por eso no puedes servir a dos señores, especialmente en como Dios está hablando, no puedes servir el Señor y otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios está en contra de cualquier otro señor. O específicamente en el contexto de que hablamos. Él está en contra de la carne. Gálatas 5, 16, 17 dice, anden por el espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. 17, porque el deseo de la carne, esa es la naturaleza pecaminosa, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Entonces, cuando nosotros pensamos en que, no, yo quiero servir al Señor, pero también yo quiero aferrarme un poco o guardar un poco de mi pasado en pecado, lo que está diciendo la Biblia es que eso no es posible. No puedes servir dos señores. ¿Por qué? Porque están en contra una con el otro. Entonces, se oponen entre sí, están viajando en direcciones diferentes, al contrario, tienen fines distintos, están activamente trabajando el uno contra el otro. Así que desobedecer sistemáticamente a ese maestro y activamente trabajar contra sus propósitos es lo contrario de amor. Es decir,
yo no puedo decir, yo amo al Señor, yo obedezco al Señor, Él es mi Señor. Y si estoy viviendo continuamente en la carne, desobedeciendo sistemáticamente, haciendo o trabajando en contra de sus propósitos, es imposible decir, yo amo a esa persona, pero estoy activamente trabajando en contra de él. Y después dice, o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Pero ¿por qué necesariamente tienen que despreciar el otro? Porque te impide de conseguir lo que verdaderamente amas. Es decir, si estoy queriendo servir la carne, Dios está en contra de la carne. Entonces, yo no puedo decir, no, o porque una persona va a despreciar ese Señor que, por ejemplo, si estoy buscando, persiguiendo la carne, voy a despreciar el Señor porque el Señor está preveniéndome conseguir lo que quiero, que es la carne. Al contrario, si estoy persiguiendo el Señor, voy a odiar la carne porque la carne es lo que me estorba en mi persiga del Señor. Y específicamente en este caso en Mateo 6, dice, él da el ejemplo al dinero. Si tú amas el dinero y si tú vives por el dinero, tú eres un esclavo al ídolo del dinero. Y eso es un ejemplo de ser un esclavo a pecado. Ustedes todos ya son esclavos a alguien. No son autónomos, pero podemos decir, ese es un esclavo de dinero, este es un esclavo de, pues, la aprobación de hombres, pero realmente hay dos señores, el diablo, Satanás o Cristo. ¿Por qué? Porque si estoy un esclavo del diablo o del pecado, digamos, es quién es él que está haciendo todo para el pecado. Ese es el diablo. Y voy a leer unos versículos que dice qué significa ser, porque sabemos que somos esclavos del Satanás, porque eso suena fuerte, como, no, pues yo no soy esclavo de Satanás, pues sí, peco y sí, tengo mis luchas o tengo no sé si mis cosas que, pecados, mis pecados que son mis mascotas, digamos, es como, me gusta este pecado, eso es como el mío, pero en los otros sí rechazo, pero este es como el mío. Pero realmente lo que dice la palabra es, ¿eres un esclavo de Satanás o eres un esclavo de Cristo? Y si no han estado convertidos o no se han convertido, estás controlado por tu pecado. Tú literalmente no podrías dejar de pecar aún si intentarías. No, y si tú no puedes dejar de hacer algo y estás dominado por eso, o por eso, ¿sabes qué? Eres un esclavo. Y entonces, cuando decimos que eres un esclavo a pecado, eso significa esclavo de Satanás. ¿Y cómo yo puedo decir esclavo de Satanás? Pues la palabra habla de esto. Segundo Timoteo 2, 24, 26. Dice, el esclavo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, para si acaso Dios les da por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Eso es un buen ejemplo de que la Biblia dice de un incrédulo. Habían estado cautivos de él para hacer su voluntad.
Efesios 2, y estaban muertos en sus delitos y pecados. Ustedes ya saben eso, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo, si ahora son creyentes, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Es decir, nosotros somos esclavos del príncipe de la potestad del aire, haciendo su voluntad antes de la conversión. En nuestro estado natural, estamos nacidos esclavos del pecado y Satanás. Eso también es Romanos 5. Todos de nosotros estamos nacidos en pecado. Nosotros convertimos en esclavos de Dios cuando renunciamos el señorío del Satanás, pongamos nuestra fe en él, Cristo mismo solo, y no nuestros propios esfuerzos, porque Dios nos ha comprado con su sangre, con su muerte en la cruz. Es decir, cuando Jesús fue a la cruz, Él nos compró. Él pagó nuestra deuda y Él puede liberarnos de nuestra esclavitud al pecado y al diablo. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Hechos 20:28. La iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. La idea es que Cristo nos compró con su sangre en la cruz. Primero Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Y también, y el último versículo acerca de eso, 1 Corintios 6:19, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y en este momento yo quiero hablar de unas objeciones que la persona dice que pues yo no soy esclavo de Satanás, pues no sé si soy cristiano o no, pero yo no soy esclavo de pecado. Yo asisto a la iglesia cada semana, cada miércoles estoy aquí asistiendo al estudio bíblico. Pues yo no soy como enemigo de Dios. Pero mira, no todos que son esclavos de Satanás van a aparecer como esclavos y agentes de Satanás. De hecho, 2 Corintios 11:13-15, realmente muchas veces ellos que sí son esclavos de Satanás parecen como cristianos verdaderos. O pueden portarse como cristianos en un sentido, pero realmente no son. Porque el 2 Corintios 11 dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfracen como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y también podemos pensar en la parábola del trigo y la cizaña. Es posible que no vamos a saber si alguien realmente es un esclavo de Satanás. A veces es obvio, pero a veces no tanto para los demás, y no vamos a saber, por ejemplo, en la parábola del trigo y la cizaña, palabra difícil, cizaña, es que a veces
no vamos a saber hasta el día de juicio. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Porque yo sé que muchos de ustedes, escuchando la palabra por la primera vez, están comenzando a decir, ¡ay! Si eso es que significa ser un creyente, no estoy seguro si soy creyente. Estoy pecando mucho y realmente no sé si soy creyente o no. Y la verdad, no es mi trabajo decirles, no, eres creyente. Eso no es mi trabajo. Y de hecho, si ustedes están en pecado, aun si eres creyente, si están en pecado, una de las consecuencias de vivir activamente en pecado es que cuando tú vives como un cristiano no debe vivir, a veces comenzamos a pensar o vamos a tener dudas. Pues yo creo que a veces es útil porque estoy pecando activamente tras vez, vez tras vez. Y si mi vida se caracteriza por el pecado, de pronto no soy creyente. Pero mi pesadilla como pastor es que unos de ustedes lleguen al cielo antes del Señor y escuchen lo que dice en Mateo 7. Nunca te conocía. Engañados, pensando que son creyentes, pero viviendo en la carne, engañados. Y cuando ustedes paran antes del Señor, están muy sorprendidos de descubrir que nunca está o nunca era un creyente. Yo no quiero eso. Yo prefiero hablar que es un creyente para que ustedes a veces pueden decir, uy, yo creo que no soy. Y hay más tiempo a arrepentirse. Eso es el punto. Yo no quiero poner dudas en ustedes que son creyentes de verdad. Un creyente de verdad en sí es una persona que cree en el evangelio, que son pecadores, que no pueden alcanzar el cielo sin la obra de Cristo Jesús, si su vida viviendo como un sustituto para mí, viviendo la perfección que no puedo vivir, que yo necesito como el publicano en Lucas 18 diciendo que ya no traigo nada antes del Señor, yo necesito arrepentirme, estoy dependiendo completamente en tu obra, Señor, salve, ten misericordia en mí, por favor, ten piedad de mí, según tu compasión, y poniendo todo mi fe en lo que ha hecho Cristo en la cruz y su resurrección, conquistando mi muerte, y ahora me ha perdonado, y también no solo me ha perdonado, pero me ha dado la justicia de Cristo mismo. Eso es el evangelio. Si tú crees eso, de verdad, no solamente en tu cabeza, pero crees de verdad ese evangelio, eres salvo. Pero mira, a veces conocemos esos datos en la cabeza. ¿Sabes quién más sabe todos los hechos del evangelio? Satanás. La teología de Satanás es mejor que el tuyo y el mejor que el mío. Pero lo importante es que Satanás nunca voy a doblar la rodilla antes del Señor como su Señor. Y si yo conozco todos los hechos del evangelio, pero él no es mi Señor, yo no soy creyente. Pero lo que dice la Biblia es que si yo también entiendo el evangelio y realmente mi fe está puesto en Cristo Jesús, todo lo que estoy diciendo es como, ay, pues gloria al Señor que ya no soy esclavo de Satanás. Y yo agradezco más la misericordia y la gracia del Señor pensando en que yo era esclavo y ahora no. Yo me encanta ser un esclavo del Señor, de Cristo Jesús, porque es un buen Señor y Él me cuida. Y pues eso es un ánimo para nosotros. Pero para unos de ustedes están pensando que son creyentes, pero sus vidas
no testifican nada de ese hecho. Y entonces, 2 Corintios 14:5 dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos, o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. La palabra dice, no debe nadie, incluso yo, debemos estar pensando que, pues yo soy creyente, entonces no importa lo que hago y pues, porque la palabra dice que no, tenemos que examinarnos. Pero ¿cómo podemos examinarnos? ¿Cómo podemos saber definitivamente si soy esclavo de Satanás o si soy esclavo del Señor? Porque como ya hemos dicho, todos somos esclavos de alguien, de pecado o de la justicia. ¿Cómo sabes quién es tu Señor? ¿Cuál obedeces? Mira Romanos 6:16. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? ¿Qué son las cosas que te sobreabundan o que te venzan? ¿Hay cualquier pecado que está dominando tu vida? ¿Hay un pecado que está dominando tu vida? Escucha 2 Pedro 2:19. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Escucha bien, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Si tú tienes un patrón de pecado en tu vida, y realmente es posible decir, ese pecado te ha vencido, dice que lo que te vence es tu Señor. No estoy hablando porque, mira, como creyentes, yo puedo ser creyente y cualquier cosa puede suceder y mi corazón pecaminoso, yo puedo salir de aquí y gritar a mi niño en puro pecado, ira. Y eso, en ese momento, yo puedo decir claramente, yo no estoy viviendo como un creyente. Eso no significa que no soy creyente, porque inmediatamente el Señor me confronta con mi pecado y yo me arrepiento y yo digo que, ¿sabes qué? Yo necesito luchar contra mi pecado para que eso no suceda de nuevo. Muchas veces hablamos de como una adicción. No me gusta esa palabra, adicción. Él es un adicto de alcohol. Él es un adicto de pornografía o una cosa así. La palabra adicto o adicción no existe en la palabra. La palabra, mejor dicho, él es un esclavo de ese pecado. Él está esclavizado por alcohol. Él está esclavizado por pornografía. Adicto tiene con el sentido de que, yo soy víctima. No puedo controlar. Tal vez ustedes han escuchado las tonterías como, una vez un adicto, siempre un adicto. Falso. Porque la Biblia dice, en el pasado eras esclavos de pecado y ya no. Y también yo puedo decir, ¿es posible para un creyente estar esclavizado a un pecado? Pues tengo que pensar con cuidado cómo decir esta. ¿Está esclavizado y controlado? No, porque ya no somos esclavos del pecado. Realmente, por ejemplo, pero si hay creyentes de verdad que están luchando contra pornografía y realmente se sienten esclavos y tal vez en este momento está dominando su vida. Pero lo que dice la palabra es, ya no son esclavos. No tienen que pecar. No tienen que seguir haciendo los mismos pecados.
Lo que pasa a veces, si eres un creyente y estás luchando, la palabra clave, luchando. Si estás como, pues eso es mi pecado, es que no hay problema. Probablemente sí eres un esclavo y no eres creyente. Pero yo sé que a veces, y he hablado con unos, no en esta iglesia, pero que eran creyentes de verdad, pero realmente no sabían cómo vencer un problema con pornografía. Y muchas veces fue por inmadurez, fue por mal pensamiento, en falta de entender cómo luchar correctamente el pecado, cómo mortificar el pecado. Entonces es posible decir, yo tengo un problema con pornografía, pero estoy luchando, tal vez no sé cómo luchar y por eso necesitamos personas que puedan ayudarnos, pero es falso decir, no, pues estoy haciendo eso, me estoy acostando con cualquier persona, pues es que, no, es que estoy tomando alcohol todos los días, pero no, pues no es tan grave, algo así. No, si eso es tu actitud, muy probable que no eres creyente. Porque pero yo quiero decir eso porque es posible que haya creyentes que están escuchando en ese momento, que están luchando contra algo como pornografía. Y si eso es el caso, dime, yo quiero ayudarte, porque eso es un pecado muy grave, muy destructiva, pero y si tú eres un creyente, hay esperanza. Y si eres un incrédulo, hay esperanza. Arrepiéntete y sé salvo. Pero el punto es posible tener luchas contra el pecado que son más fuertes que otros, pero ser esclavo de pecado, no, eso no es posible para un creyente de verdad. Entonces, ¿cómo podemos, pero si estoy siendo vencido por un pecado, dominado por un pecado, dice, pues uno es esclavo de aquello que hace eso? Si somos hijos de Dios, si amamos Cristo, o no, mejor dicho, somos hijos de Dios si amamos a Cristo. Juan 8:42, Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Si Dios fuera su Padre, me amarían. Juan 14:15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Lucas 6:46. Y hay unos aquí en IBCC escuchándome Dios que necesitan escuchar eso. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me llama Señor, Señor? No, yo amo al Señor, pero sigo pecando. Cristo está diciendo que no puedes llamarme Señor, Señor, si no haces lo que mando. Primero de Juan 2:3 y 4, que ya hemos predicado en la serie de Primero de Juan. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Como pastor, no me impresiona nada si tú asistes a la iglesia cada domingo. Puedes engañarme, pero yo tengo personas que tratan de decir, no, pues yo estoy aquí toda la semana, yo leo mi Biblia, pero si estás en pecado, viviendo en pecado, no me impresiona para nada como qué has leído o si asistes a la iglesia. Si eres un esclavo de Satanás, ¿por qué voy a estar impresionado por cuál libro leíste? No me importa de eso. Lo que quiero ver como pastor son vidas santas siendo transformados por la gracia del Señor a través de fe en Cristo Jesús. Eso me impresiona y eso es algo que no puedes inventar o pretender. Es evidente.
Pero ¿qué es el fruto de un esclavo de Satanás? Estamos otra vez hablando de cómo podemos examinarnos. ¿Qué es el fruto de un esclavo de Satanás? Gálatas 5, 19 a 21. Mira, escucha bien cuando leo eso, porque he tenido gente que dice que no, soy creyente, soy creyente, soy creyente. Y yo leo esta lista y dicen que sí soy yo, entonces no eres creyente. Es que, pero dicen que no, es que soy creyente, pero entonces si eres creyente, esta lista no describe tu vida. No estoy diciendo que de vez en cuando no caes en pecado, pero si esa lista define tu vida, yo puedo decir claramente, no eres creyente. ¿Por qué? Porque la palabra dice, eso es el fruto, las obras de la carne. Gálatas 5, 19, 21. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si toda tu vida está caracterizado por peleas, por rencor, por enemistades, celos, inmoralidad, sensualidad, eso es el fruto de la carne. Eso es lo que describe un esclavo del pecado y Satanás. 1 Corintios 6, 9. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero nota, y esto eran algunos de ustedes. Pues eso no cuadra muy bien con el fruto del Señor, pero es tan lindo que quiero leerlo, que es que, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, con la implicación que el que está rescatado del Señor ya no practica esas cosas. Entonces, esas tonterías de que no, yo soy un cristiano homosexual. Eso es tonto, porque eso es como decir que no, sí soy creyente, pero soy un creyente mentiroso. Yo soy un ladrón creyente. Es como, ¿qué? Eso no tiene sentido. Pero muchas veces dice que no, sí, yo soy un cristiano homosexual. Es que si tú pones un adjetivo de pecado que describe tu vida en Cristo, es muy probable que no eres creyente, porque eso es una locura. Dice que eran unos de ustedes, pero ya no. Y primero de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. El que practica la palabra, el que practica el pecado es del diablo. Otra evidencia de la esclavitud al diablo es tratar, nota, eso suena no tan fuerte, pero sí es. Otra evidencia de esclavitud al diablo es tratar de estar aceptado por Dios por tus obras buenas. Si estás tratando de ganar tu entrada en el cielo por obras buenas, eres un esclavo a la ley, que significa que eres un esclavo a Satanás. Gálatas 3, 10 a 11. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
y que nadie es justificado antes de Dios por la ley es evidente porque el justo vivirá por la fe. Es decir, si tú quieres decir que no, Dios me acepta porque soy persona buena, yo no soy tan malo, soy una persona buena. Lo que está diciendo es que estás bajo la ley y la ley dice, tienes que ser perfecto. Tienes que ser perfecto. Y yo puedo decir con mucha seguridad que nadie aquí es perfecto. Entonces nadie aquí quiere ser bajo de la ley. Malditos son ellos que están bajo de la ley porque nunca van a poder cumplir esos requisitos. Y en versículo 24 de Gálatas 3 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe, pero ahora que ha venido la fe y ya no estamos bajo el guía. Es decir, la ley es como antes de la fe. La ley es lo que nos condena porque no podemos alcanzar el nivel. Y la gracia y la fe es que nos salva. Y cuando la fe en Cristo Jesús venía, ahora, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, ya no somos bajo el guía. Entonces, ¿quién es Él que sienta en el trono de tu vida? ¿Quién maneja tu vida? ¿Quién es tu autoridad? ¿Son tus emociones, sus deseos, sus lujurias? ¿Cuál cosa maneja tu vida? Mira, hay dos señores, el diablo o el Señor. Y mira, escúcheme bien. Uno de esos señores tiene tu mejor interés en mente y promete salvación, vida eterna y, más importante, una relación correcta con Dios. El otro señor no se preocupa nada por ti. Te promete divertido y placer, pero es un mentiroso y usa y utiliza todo de esos placeres temporales para esclavizarte y destruirte. Es decir, la esclavitud de Satanás puede ser divertido por un tiempo, pero te lleva a la destrucción. Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. El diablo siempre quiere esclavizarles para destruirles. Si él promete, ay, no hay vida en eso, es una mentira, porque solo habla mentiras. Y Romanos 6, 20, 21, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Y mira, ¿qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. El fin, y ustedes, muchos de ustedes ya saben eso, si son creyentes. Satanás prometió vida y terminó en angustia, en pena, en destrucción, en consecuencias malas. Es porque es mentiroso. Porque quieres servir un señor mentiroso que solo quiere abusar y destruirles. Pero mira, la esclavitud a Cristo es vida y gozo. Juan 10, 10 a 11. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor de su vida, o da su vida por las ovejas. Y Romanos 6, 22 a 23. Seguimos regresando a ese pasaje porque es lindo. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos o esclavos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado
la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lindo, que a veces pensamos en que yo no quiero ser esclavo de nadie, pero ser un esclavo solo depende en quién es tu Señor. Ser un esclavo de un Señor perfecto, bondadoso, amoroso, misericordioso, es un gusto. Es un gusto ser un esclavo de ese tipo de Señor que hace todo para mi bienestar, para darme vida. Y si tú dices que no, yo quiero ser mi propio jefe, nunca vas a ser tu propio jefe. Eres un esclavo de un Señor que te odia, quiere destruirte, quiere condenarte. Es Satanás. En un sentido yo puedo decir, arrepiéntense, no sean necios. Dejen de seguir un Señor que te odia, que te maltrata, que te destruye. Corre, huye de ese Señor y corre al Señor que te ama, que te cuida, que te ofrece vida eterna y que te ofrece Dios mismo. Paz con Dios. Eso es que ofrece el Señor para nosotros. No sean necios. Primero de Juan dice, 3:8, dice, Cristo vino para matar la obra de Satanás. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Él vino para rescatarnos de nuestra esclavitud y para traernos bajo un nuevo amo. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Arrepiéntense. Si eres ya todavía un esclavo al diablo, este es el momento. Arrepiéntense. Abandonan sus tonterías, sus mal obras. Renuncia a tu esclavitud a Satanás y clama al Señor rescatarte, comprarte fuera de tu esclavitud al pecado y hacerte un esclavo de la justicia. Oremos.